Buenas noches amigos, muchas gracias por estar conectados el día de hoy y gracias a los que están viendo este video en diferido. Bienvenidos a esta sesión. Vamos a estar estudiando presentación de estado financiero. Vamos a ver las sesiones 3 a la sesión 8 en estos dos bloques de hoy viernes y mañana sábado. ¿Listo? Bienvenidos los que se han conectado en vivo. Y de nuevo un saludo para todos los que ven esta sesión en diferido. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a iniciar con la sesión hablando de la sección 3. Vamos a ver, por aquí la tenemos. NIF para pymes. Y vamos a la 3.1. Listo, presentación de estados financieros. Bueno, la presentación de estados financieros o el tema de los estados financieros, muchas veces recibo inquietudes, preguntas de la gente diciéndome, profe, necesitamos un formato, necesitamos un modelo, necesitamos un cuadrito. Pues yo les digo que no hay cuadrito, ni modelo, ni formato para la presentación de los estados financieros. Es un tema donde las compañías tienen mucha libertad de operar, mucha libertad de actuar, y lo que la norma hace es establecer unos requerimientos mínimos sobre presentación, sobre contenido, pero no habla nada en cuanto al formato, a la ordenación de las partidas, al nivel de detalle que deban tener cada partida o cada elemento de los estados financieros. Entonces vamos a revisar esos requerimientos mínimos y obviamente pues voy a darles las recomendaciones pertinentes para que sus estados financieros cumplan con lo establecido en la NIF para pymes. ¿Ok? Bueno, los estados financieros buscan presentar de manera razonable lo que es la situación financiera y los resultados del desempeño financiero de la compañía. La situación financiera la vamos a ver en el estado de situación financiera y el desempeño lo vamos a ver a través del estado de resultados, donde vamos a ver el desempeño por el modelo de acumulación o devengo, o a través del estado de flujo de efectivo, donde vamos a poder mostrar o evaluar el desempeño desde el punto de vista de los flujos de caja. Bien, entonces los estados financieros presentan o deben presentar razonablemente la situación financiera, rendimiento financiero y flujo de efectivo de una entidad. Para eso los estados financieros deben ser una representación fiel de las transacciones y de todo lo que haya sucedido en la compañía. ¿Qué es una representación fiel? Una representación fiel representa lo que pretende representar. Una representación fiel es lo más parecido a lo original. Entonces, por ejemplo, si usted saca 1.000.000 de pesos de la caja y lo consigna en el banco, hace una transacción con el banco, pues una representación fiel en los estados financieros es disminuir el saldo de caja e incrementar el saldo de bancos. Allí usted está haciendo que su contabilidad refleje fielmente lo que ocurrió en la realidad. Primero ocurren los hechos, eso sí lo debemos tener claro. Los hechos económicos ocurren primero y se contabilizan después. Los hechos económicos deben reflejarse en los estados financieros de acuerdo a su esencia y buscando siempre, como les decía, reitero, buscando siempre la representación fiel de los hechos económicos. ¿Qué ocurre muchas veces? Muchas veces ocurre que los hechos económicos aparecen o se presentan en la compañía, pero no, en el área contable no se les da una representación fiel, no se llevan los registros de lo que realmente ocurrió con el hecho económico, sino que se pretende darle otra forma o darle otro matiz
haciendo una contabilización distinta. El hecho económico simplemente ocurre y el hecho económico tiene varios aspectos a evaluar y luego es que decidimos cómo se debe contabilizar. Ahora, si la gerencia pregunta, oye, ¿qué pasa si hago esto de esta manera? ¿Qué pasa si lo hago de esta otra? Nosotros podemos decirle, mire, un contrato de esta forma pues va a tener estos efectos en los estados financieros, un contrato de esta otra forma va a tener estos otros efectos y la gerencia puede tomar una decisión entonces acerca de qué tipo de contratos hacer o qué forma darle a las transacciones antes de que ocurran. Pero si las transacciones ya ocurrieron, pues en contabilidad no podemos hacer nada, no podemos darle una forma distinta a la que en realidad tuvieron. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro y eso hace parte de nuestro trabajo como contadores, no solamente digitar, hacer notas, hacer estados financieros, presentar declaraciones de impuestos, sino también poder decir a la gerencia, oye, la forma como estás haciendo este negocio, este contrato, esta negociación, está generando estos impactos en los estados financieros, para que la gerencia también tome decisiones al respecto, porque recuerde que nosotros los contadores somos los expertos en convertir hechos económicos en informes financieros. Nosotros somos especialistas en informar. Y si la compañía actúa, pues nosotros vamos a informar de acuerdo con esas actuaciones de la compañía. No podemos informar de otra forma. Muy bien. Entonces, se supone que si usted aplica la NIF para pymes, de manera fiel, de manera completa, pues esto va a dar lugar a unos estados financieros razonables. Ese es el supuesto. Bien. Bueno, entonces aquí viene el primer tema importantísimo, ineludible en la presentación de los estados financieros y se llama la declaración de cumplimiento. ¿Cómo sabemos si unos estados financieros están bajo NIF o no lo están? ¿Cómo sabemos si los debemos evaluar según las NIF o no? Esta es una pregunta que casi siempre la hago cuando tengo clases. Hoy se la voy a hacer a los que están aquí conectados en vivo. Yo les preguntaría a ustedes, ¿cómo se dan cuenta si unos estados financieros están bajo NIF o no? ¿Cómo saben si esos estados financieros deben ser evaluados de acuerdo con las NIF o de acuerdo con otra norma? ¿O cómo saben si está bajo NIF plenas o bajo NIF para pymes? ¿Qué le miran ustedes a los estados financieros? Bien, entonces María del Pilar nos dice en la declaración, en las notas de los estados financieros. Entonces el párrafo 3.3 nos dice expresamente, y esta es una de las pocas veces donde tenemos un requisito de forma, nos dice una entidad cuyos estados financieros cumplan la NIF para las pymes efectuará en las notas una declaración explícita y sin reservas de dicho cumplimiento. Los estados financieros no deberán señalar que cumplen la NIF para pymes a menos que cumplan con todos los requerimientos de esta norma. Entonces, nosotros para saber si unos estados financieros están bajo NIF o no, lo único que debemos hacer es buscar la declaración de cumplimiento. Generalmente en las primeras notas, en la nota 1, nota 2, vamos a encontrar una declaración que dice los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con el decreto 2420, modificado por el decreto tal, el cual es congruente en todo aspecto significativo con la NIF para pymes. Eso es una declaración de cumplimiento. Los estados financieros deben mencionar la base normativa sobre la cual han sido preparados. Y esto va a servir para que el usuario de la información o el auditor o el evaluador evalúe precisamente los estados financieros con la óptica correcta. Entonces, la declaración de cumplimiento es la que nos dice eso. Ahora, hay dos preguntas, o mejor dicho, una pregunta, pero tiene dos matices. Voy a escribirla y voy a mirar sus comentarios.
No más que me abra este archivo, a ver. Muy bien, este es. Presentación de estados financieros. Listo, entonces la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si unos estados financieros dicen cumplir con la NIF para pymes, pero en realidad no la cumplen? Primera pregunta de hoy. ¿Qué pasa si usted toma unos estados financieros, tiene una declaración de cumplimiento que dice que cumple a cabalidad las NIF para pymes, pero realmente no las cumplen? Usted se da cuenta que no hicieron deterioro de valor, que las depreciaciones están mal hechas, que no hubo medición al costo amortizado, que los estados financieros no se llaman como deberían llamarse. Entonces, ¿qué concepto daríamos allí, o qué hay que hacer, o cuál es la situación con esos estados financieros? Entonces Nancy dice que no son válidos. ¿Qué dice María del Pilar? Una causal de sanción legal. Bueno, entonces allí lo que ocurre es lo siguiente. Si unos estados financieros, yo voy a escribir esta respuesta, si los estados financieros dicen cumplir con la NIF, pero en realidad no las cumplen, son unos estados financieros con errores. Deberá aplicarse la sección 10, corrección de errores en los estados financieros. Y claro, de ahí para allá van a suceder muchas cosas. Puede haber también errores en la declaración de renta, pudo haber una mala distribución de dividendos, pudo haber un engaño a los terceros interesados, a un banco, a un prestamista, a un proveedor, etc. Entonces muchas cosas pueden pasar, pero el punto de partida es este. Unos estados financieros que dicen cumplir las NIF y no la cumplen, pues en realidad son unos estados financieros con error y deben ser sometidos a corrección de acuerdo con la sección 10. Ahora la segunda pregunta es, ¿qué pasa si unos estados financieros cumplen la NIF pero no incluyen la declaración de cumplimiento? Este es el otro escenario. Hizo unas depreciaciones perfectas, un costo amortizado envidiable, los estados financieros llevan el nombre que deben llevar, pero no incluyó la declaración de cumplimiento. Entonces, ¿qué le pasa a estos estados financieros, o qué nos tocaría hacer en ese caso? Entonces,
En ese caso es lo mismo, son unos estados financieros que contienen error. De hecho, si no tienen declaración de cumplimiento, pues son unos estados financieros que no sabemos o no podemos decir de acuerdo con qué norma o estándar han sido elaborados. Entonces habría que corregir, pero en este caso se corrige más fácil. La corrección sería simplemente incluir la declaración de cumplimiento. En el periodo siguiente lo que se va a hacer es incluir la declaración de cumplimiento y listo, quedarían los estados financieros buenos. También son estados financieros que contienen error, pero este error se subsana mediante la inclusión de la declaración de cumplimiento en el periodo siguiente. Listo. El segundo, digamos que es menos grave que el primero. El primero sí es absolutamente grave. Es absolutamente grave, pero ¿cómo es la cuestión? El primero es muy grave porque hay muchas empresas que no han hecho absolutamente nada por implementar, sino que simplemente siguen teniendo su contabilidad y sus estados financieros para los propósitos anteriores y con las mismas metodologías anteriores. Entonces lo que hacen es cambiarle, digamos, ponerle la declaración y ya, decir que están bajo nivel. Y hay un agravante, y es que no hay quien esté pendiente de las miles y cientos de miles de compañías y de las millones de personas naturales en Colombia que presentan estados financieros, por ejemplo, ante un banco o ante cualquier entidad. Eso no hay quien lo revise todo. Entonces uno dice, sí, puede haber problemas legales. Pues sí, pero muchas veces no hay quien vaya a ir a instancias legales por unos estados financieros mal hechos, porque son muchísimos. Se supone que nosotros los contadores somos los encargados de que los estados financieros queden buenos, queden bien hechos, bien presentados con todos los requerimientos de las normas, que reflejen lo que pretenden reflejar, que no contengan errores y mucho menos si esos errores son intentos de fraude. Ok, entonces hay que incluir la declaración de cumplimiento. Bueno, este párrafo 3.4 es un párrafo que no creo que algún día llegue a suceder. En circunstancias extremadamente excepcionales de que la gerencia concluya que el cumplimiento de la norma podría inducir a tal error que entrara en conflicto con el objetivo de los estados financieros, la entidad no lo aplicará, según se establece en el párrafo 3.5, a menos que el marco regulador aplicable prohíba esta falta de aplicación. Ese párrafo realmente es muy difícil que algún día ocurra, porque eso sería como decir que lo que dicen las NIF no es adecuado, sino que yo tengo una idea mejor y entonces hago mis estados financieros como me parezcan a mí y no como lo diga Elías B. Realmente eso está escrito ahí, pero en la realidad prácticamente nunca eso va a ocurrir. Muy bien. Listo, el segundo tema que tenemos que tener muy presente es el tema o la hipótesis de negocio en marcha. Y les voy a preguntar a los que están aquí conectados, ¿cuántos de ustedes antes de ponerse a hacer cierre de estados financieros solicitaron a la gerencia la evaluación de la hipótesis de negocio en marcha? ¿Cuántos lo hicieron? Diga la verdad con la mano en el corazón, diga yo. Porque además, ojo, la hipótesis de negocio en marcha la evalúa la gerencia, no la evalúa el contador. ¿Sí? Hay contadores que se dejan echar todo este trabajo encima, entonces resultan haciendo cosas que no deben hacer, ¿sí? Ni siquiera porque lo sepa hacer. Usted puede saberlo hacer, pero ese no es trabajo suyo, sino trabajo de la gerencia. La gerencia debe hacerlo o debe contratar quien lo haga, pero no el mismo contador, ¿sí? Entonces, en la pandemia debió hacerse, dice María del Pilar, por las circunstancias económicas que pudieron afectar a las compañías. Claro que sí, de hecho muchas compañías cerraron por efectos de la pandemia, no pudieron recuperarse, tuvieron mucho tiempo sin operaciones y entonces les fue necesario cerrar.
Entonces, la declaración de cumplimiento es el punto de partida. Es el punto de partida para nosotros entonces aplicar la NIF para pymes en unos estados financieros. ¿Qué pasa? Eh, si la entidad no está segura de que va a poder seguir operando o ni siquiera hizo la evaluación de declaración de cumplimiento, pues entonces esos estados financieros también pueden ser calificados como unos estados financieros que contienen errores, o incluso podrían ser unos estados financieros manipulados, ¿sí? Porque si la entidad no está segura de que va a poder seguir operando, entonces no debería aplicar NIF para pymes, sino que debería aplicar otro conjunto normativo que básicamente son unos estados financieros de una entidad que no es negocio en marcha. No necesariamente significa que es una entidad en liquidación, sino una entidad que no es negocio en marcha. Porque además puede suceder que el negocio pare, que el negocio no siga siendo negocio en marcha, pero que la entidad no se liquide, porque la liquidación de una compañía pues ya es un tema legal de darle fin a la vida jurídica de una sociedad, pero el negocio como tal sí pudo haber cesado. Entonces, cuando se preparan estados financieros, la gerencia debe evaluar si tiene la posibilidad, si tiene la capacidad de seguir en funcionamiento, y además tiene que demostrar o tiene que declarar que no tiene la intención de cesar operaciones en los 12 meses siguientes a la fecha de corte de los estados financieros. Ojo con ese segundo tema, porque la gerencia debe declararlo, ¿sí? La gerencia debe decir: no tenemos intención de cesar operaciones en los próximos 12 meses, ¿ya? Porque en el momento en el cual la gerencia tenga la intención de cesar operaciones, pues entonces en ese momento la entidad deja de ser un negocio en marcha y no podríamos aplicar la NIF para pymes. Muy bien. Frecuencia de la información. ¿Cada cuánto hay que hacer estados financieros? Y entonces aquí viene una pregunta que también me suelen hacer mucho. Me dicen: profe, lo que pasa es que el banco está evaluando si nos presta plata y me está pidiendo unos estados financieros a noviembre 30. Entonces yo les digo: venga, si el banco le está pidiendo unos estados financieros, pues los estados financieros deben cumplir con absolutamente todos los requerimientos de la NIF para pymes en cuanto a contenido, en cuanto a calidad de la información, en cuanto a procedimientos que se hayan realizado. Todo eso debe cumplirse si vamos a hablar de estados financieros. Entonces, y además en Colombia hay unos requerimientos para que esos estados financieros se consideren válidos. Los estados financieros deben estar certificados y deben estar dictaminados. Y un revisor fiscal no va a dictaminar unos estados financieros sin hacer una auditoría previa. Entonces, cuando hablamos de estado financiero, estamos hablando de todo ese proceso de cierre, de auditoría, de dictamen, etcétera, para poder decir que tenemos unos estados financieros. Entonces, en esos casos lo que hacemos es llamar al banco. Generalmente hablamos con el asesor o con la persona que está haciendo la evaluación y le vamos a decir: oye, ¿qué es lo que necesitas? Yo necesito saber cuánto vendieron hasta noviembre, cuál fue su costo de ventas, cuáles han sido sus gastos, etcétera. Y entonces le vamos a preguntar: oye, pero usted necesita eso dictaminado por revisor fiscal. Y probablemente no van a requerir un dictamen de revisor fiscal. ¿Por qué? Porque el dictamen de revisor fiscal pues implica que ese revisor fiscal haga otro trabajo. Hay que pagarle obviamente a ese revisor fiscal por ese trabajo, y no va a poderse hacer de un día para otro, ¿sí? O sea, un dictamen de revisor fiscal, eso no es cuestión de horas o cuestión de días. Entonces ahí lo que se envía al banco es información financiera con corte a noviembre 30, pero se hace una anotación diciendo: este informe
no son estados financieros en el alcance de la NIF para pymes, sino que este informe es información financiera fielmente tomada de los libros de contabilidad, pero que no ha sido sometida a un proceso de cierre, ¿sí? Y a un proceso de evaluación y a un proceso de auditoría de los estados financieros. ¿Ok? Entonces, esto debe ser muy claro para todos nosotros. No cualquiera me va a poder pedir estados financieros a cualquier corte, ni siquiera el banco. Sí le vamos a mandar información, pero le vamos a poner una nota. Esta información no son estados financieros en el alcance de la NIF para pymes, sino que es información financiera fielmente tomada de los libros. La puede firmar el contador, claro, el gerente, y eso significa que ellos están dando fe de que esa información es tomada de los libros, pero también están declarando que esos no son estados financieros, o sea que no está haciendo todo el proceso de cierre para el propósito de presentar esa información. Ese informe no son estados financieros, es una información de propósito especial. ¿Listo? La frecuencia entonces en Colombia por lo menos tiene que ser cada año, lo establece el Código de Comercio, al 31 de diciembre. Pero hay países donde las entidades pueden cerrar en otros cortes, donde las entidades pueden escoger o elegir cuál va a ser el corte anual, cuál va a ser la fecha del corte anual. Pero en Colombia pues va a ser siempre a diciembre. Si una compañía colombiana es matriz de una extranjera y la extranjera, por ejemplo, hace cierre a septiembre 30, pues le va a pedir a la colombiana que también haga un cierre a septiembre 30 y se lo mande. Eso sería información financiera de periodos intermedios. Esa información no ha sido regulada por la NIF para pymes, entonces lo que hacemos es utilizar las NIF plenas, los requerimientos o las instrucciones de las NIF plenas para los estados financieros intermedios y los vamos a aplicar aquí a la NIF para pymes. ¿Listo? ¿Preguntas hasta allí sobre el tema de periodicidad? ¿Dudas, inquietudes, comentarios? Bueno, entonces la periodicidad va a ser por lo menos anual, dice la norma, pero la norma no establece cuál es la fecha de corte. Nosotros cerramos a 31 de diciembre por disposición del Código de Comercio y del Estatuto Tributario. Pero la norma, la NIF para pymes, no dice que tenga que ser anual. Por eso es importante y es necesario informar en las notas de los estados financieros cuál es la fecha de cierre y la periodicidad de los estados financieros. La norma te pide estados financieros por lo menos cada año, pero puedes hacer estados financieros cada 6 meses, cada 3 meses o estados financieros cada mes. Lo que pasa es que vas a tener un arduo trabajo haciendo ese cierre mensual. Ok. La norma nos pide también uniformidad en la presentación. ¿Qué significa la uniformidad en la presentación? El párrafo 3.11 nos establece que la entidad mantendrá la presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros de un periodo a otro. O sea que de la forma en que usted agrupó y presentó la información en el año 21, en el año 20, la tiene que agrupar y presentar para el año 22. Si se hace algún cambio en la clasificación de una partida, pues hay que aplicar la sección 10 y habría que reexpresar los estados financieros del periodo anterior, ¿ya? Para no afectar la comparabilidad de los estados financieros. Me explico. Si una partida, por ejemplo, supongamos que usted presentaba hasta el año 21 una partida que se llamaba equipos de computación y de oficina,
Y en el año 22 dijeron, vamos a presentar eso en dos partidas. Unos van a ser los de computación y otros van a ser los de oficina. Y el año 22 es el primer año donde se nos ocurre hacer esa diferenciación. Entonces en los estados financieros de ese año, 2022, van a aparecer una línea que dice equipos de computación, otra línea que dice equipos de oficina, pero el 21 lo teníamos junto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Irnos a la información del 21, separarlos allá y ponerlo en el 21 también separado. Aunque los estados financieros del 21 se hayan publicado con las partidas juntas, pues ahora en el 22 las vamos a poner separadas para efectos de comparabilidad. Eso es lo que se llama uniformidad en la presentación. Y esa es la razón por la cual la sección 10 me dice que si hay un cambio en una política contable, pues yo debo reexpresar los periodos anteriores que estoy presentando, por lo menos el periodo comparativo. Bien, ¿por qué cambiar la presentación de los estados financieros? Realmente no se debería cambiar. El párrafo 3.11 nos dice, usted no debería cambiar la presentación de los estados financieros de un periodo a otro, a menos que, y nos da dos situaciones: tras un cambio importante en la naturaleza de las actividades de la entidad o una revisión de sus estados financieros, en la cual se ponga manifiesto que sería más apropiada otra presentación o clasificación, en cuyo caso se aplica la sección 10. Yo les he dado un ejemplo para la aplicación de la materialidad, y es que, por ejemplo, una empresa que tiene una fábrica y afuera de la fábrica tiene un lote y en ese lote crece pasto, le dio por comprar 3 vacas para que se coman el pasto, y entonces esas vacas, pues como es un tema inmaterial, fueron tratadas simplemente como gasto y ya, o fueron clasificadas en propiedad, planta y equipo, alguna cosa. Al año siguiente el dueño ve que criar vacas es bueno, entonces ya no tiene 3 sino que tiene 1000 y convirtió eso en una actividad. Entonces aparece la categoría de activos biológicos. ¿Qué debería hacer con la información del año anterior, donde tenía las vacas en propiedad, planta y equipo? Reclasificarlas también a activos biológicos para que la presentación sea uniforme. Bien, ok. También se puede cambiar la presentación de los estados financieros o de alguna partida cuando la norma requiera un cambio en la presentación. Ahí sí no tendríamos alternativa y es necesario aplicar ese cambio. Bueno, cuando se modifique la presentación de clasificación de partidas en estados financieros, se reclasificarán los importes comparativos aplicando la sección 10, a menos que sea impracticable. Si es impracticable, siempre tendremos que mencionarlo. Cuando algo sea impracticable o cuando se aplique la exención de costo-beneficio, siempre tiene que mencionarlo, ¿ok? Bueno, y si lo hacemos, entonces se revela la naturaleza de la reclasificación, el importe de cada partida que se ha reclasificado y el motivo de la reclasificación. Bien, dice María del Pilar, profe, pero si el cambio es de valores, entonces se puede solo revelar. No, porque entonces allí había un error en los estados financieros. Si usted tenía una partida en 20 millones, pero en realidad eran 30, por ejemplo, por una depreciación que no se calculó adecuadamente o que no se reconoció, o tenía por allá una partida sin conciliar, etcétera. Entonces, ese es un error en los estados financieros y habrá que tratarle de acuerdo con la sección 10, corrección de errores en los estados financieros. Ok. La información debe ser comparativa. La norma siempre me pide que el juego completo de los estados financieros, que ya lo vamos a mirar más adelantico, tenga por lo menos 2 de cada uno. Por ejemplo, ahorita están cerrando el año 2021, pues tienen que presentarlo junto con el año 2020.
los estados financieros siempre se presentan comparativo por lo menos con el periodo anterior. No es necesario más de un periodo. Y en las plenas se dice que si usted hace corrección de errores o cambios en políticas contables, debe adicionar, además del comparativo, un balance o un juego de estados financieros al 1 de enero del año inmediatamente anterior, el 1 de enero del periodo más viejo que esté presentando. Entonces básicamente sería, por ejemplo, el 2021 más el 2020 más un balance de apertura al 2020, cuando he hecho corrección de errores. Listo. Aplicación de la materialidad, importancia relativa y agrupación de datos en los estados financieros. La entidad presenta por separado cada clase significativa de partidas similares, o sea, lo que nosotros llamamos propiedad, planta y equipo, cartera, intangibles. Esas son partidas similares que se agrupan en una línea específica. Una entidad presentará por separado las partidas de naturaleza o función distinta, a menos que no tengan importancia relativa. Entonces, obviamente, no vamos a revolver propiedades, planta y equipo con intangibles, por ejemplo. Deben presentarse por separado. Pero, fíjense lo que dice, a menos que no tengan importancia relativa. ¿Qué creen ustedes que podría ser una situación en la cual aplique esto que estoy resaltando aquí? ¿Cuál sería una situación que me pueda llevar a eso? ¿O qué aplicación le doy a eso, a ese comentario de a menos que no tenga importancia relativa? Cifras muy pequeñas de una partida, por ahí va la cosa, Nancy. Y me escribe también María del Pilar, que no sea una partida importante. Claro, entonces fíjese un caso como este. Usted está trabajando en la compañía, entonces llega una transacción del banco. Sacaron 100,000 pesos del banco y compraron un paquete de acciones de una empresa cualquiera que cotiza en la bolsa por valor de 100,000 pesos. Y usted pregunta, oye, ¿esto qué fue? Ah, no, pues teníamos 100,000 pesos por ahí, había una promoción de tales acciones y las compramos. Y entonces, lo que la norma dice es que eso es un instrumento financiero y como cotiza en bolsa debe medirse al valor razonable y debe ser presentado como instrumento financiero. Sí, todo eso es verdad. ¿Qué pasa si usted pone esa inversión en inventarios? ¿Será que su revisor fiscal o su auditor, por una partida de unas acciones de 100,000 pesos que están clasificadas en inventario, puede decir que sus estados financieros están malos? ¿O puede decir que le va a hacer una salvedad a sus estados financieros o que va a hacer un dictamen adverso porque tiene una partida de inversiones que la puso en inventarios? Entonces dice, no, claro que no. María del Pilar dice que no. Y Nancy, ¿qué dice? Nancy dice, está mal presentado. Sí, yo sé que no debería estar allí, pero ahí es donde aplicamos el párrafo 10.3, materialidad en los estados financieros, y este párrafo 3.15. Y realmente usted puede tener una partida pequeña donde le dé la gana y no tiene ningún problema por eso, siempre y cuando no sea una partida material, una transacción importante. Bien, entonces esto es para que usted tenga muy claro y pueda en algún momento
controvertir lo que le diga un revisor fiscal o lo que le diga un auditor externo, porque hay ocasiones en las que son muy exagerados, muy minuciosos. Y listo, sí, claro, eso hay que pasarlo a donde va, pero eso no quiere decir, por ejemplo, que los estados financieros vayan a salir con una salvedad o que vaya a salir un dictamen adverso simplemente por una partida de 100.000 pesos. Eso no tiene razón de ser, porque es una partida no material. Muy bien. Párrafo 16. Las omisiones o inexactitudes de partidas son significativas. Ahí nos está explicando lo de la materialidad. ¿Cuándo se considera que una partida es significativa y cuándo no? Básicamente, cuando la partida tiene la capacidad de influir en la toma de decisiones de los usuarios de los estados financieros. Es decir, si usted lo hace de una manera, los usuarios van a llegar a una conclusión, y si lo hace de otra manera van a llegar a otra conclusión. Entonces, hay ocasiones en las cuales la gerencia quiere generar en los usuarios de los estados financieros que lleguen a ciertas conclusiones, por lo cual en algún momento querrán de pronto, digámoslo así, claro y sin censura, manipular alguna cifra en los estados financieros. Por ejemplo, algo como esto. Hay una partida que debería ser gasto. Por ejemplo, un contrato de consultoría o un contrato de reparación, lo que sea, 100 millones de pesos, se ejecutó durante el año 21, pues entonces es gasto. Pero con ese gasto la utilidad me queda muy pequeña o me voy a pérdida. Entonces yo como gerente le digo al área de contabilidad, oye, hagamos algo, ese gasto dejémoslo como un anticipo y más bien lo ponemos como gasto el próximo año, para que no me baje la utilidad, para que no me afecte los indicadores, para podernos ganar un bono, una bonificación, ¿sí? Y esa bonificación en parte también va a ser para el contador, y entonces le pido que me lleve ese gasto como un anticipo. Luego, cuando está en anticipo, digo, pero es que si lo pongo en anticipo, de pronto me van a empezar a preguntar, no voy a tener datos. Entonces pongámoslo allí, escondámoslo por ahí en una cuenta por cobrar. Digamos que le prestamos plata a alguien, y entonces una partida que originalmente era un gasto terminó parando por allá en otras cuentas por cobrar, de pronto una partida pequeña por la que nadie me va a preguntar, pero que me ayuda a mejorar algún indicador, o que me ayuda a estar por encima de algún indicador que me están exigiendo. Entonces, mire que en ese caso lo que está haciendo la administración es manipular los estados financieros para generar una decisión distinta en el usuario de esos estados financieros. Por lo tanto, esa partida es una partida material. Allí ya no importa mucho la cuantía, sino el significado de la partida o el efecto que esa partida pueda tener, ¿ya? Una partida que me afecta el endeudamiento, por ejemplo. Si yo tengo un contrato o estoy haciendo una licitación o participando en un concurso y debo mantener mi endeudamiento por debajo del 80%, entonces tengo el endeudamiento, por ejemplo, en el 80.03%. Entonces le digo, venga, pues cojamos un pasivo de 2 millones o de 3 millones de pesos y hagamos como que lo hubiéramos pagado con un cheque. Giremos un cheque para pagar ese pasivo. Digamos que el cheque ya lo entregamos, pero realmente no lo hemos entregado, sino que lo guardamos en la oficina. Eso era lo que hacían los señores de Saludcop. Presentaban los pasivos como pagados, pero realmente los cheques nunca habían salido de la oficina. Entonces, en ese caso, la administración está manipulando información que puede ser pequeña en cuantía, pero que es material en su significado, que afecta a un indicador de endeudamiento, y ese indicador de endeudamiento es utilizado por el usuario de los estados financieros para tomar decisiones, por ejemplo, decisiones sobre la participación en un proceso de licitación. Entonces, de todo eso tenemos que guardarnos. Una partida puede ser material si ocultarla o ponerla en otra parte o presentarla de una manera
digámoslo así, equivocada pero intencional, genera un efecto en los usuarios de los estados financieros. Eso es una partida material, eso es una partida que tiene importancia relativa. Ok, perfecto. Y ojo con esto, una cosa es que yo me equivoque, todos nos podemos equivocar, ¿sí? Hay gente que dice que no se equivoca, pero realmente todos nos equivocamos. Alguna vez en la vida hemos tomado la decisión que no es, hemos hecho algo indebido, lo que sea, entonces todos nos podemos llegar a equivocar. Perfecto, no hay ninguno. Entonces, yo puedo haberme equivocado, mis estados financieros pueden contener error, listo, pues si contienen error, se corrigen. Pero, si esa equivocación es voluntaria, y esa equivocación voluntaria lo que busca es generar un beneficio para mí, o para la compañía, o para un tercero, entonces eso ya no se llama un simple error, sino que eso se llama un intento de fraude. Entonces ahí ya pasan otras cosas. Eso es mala fe, dice María del Pilar, claro que sí. Entonces eso ya es lo que se cataloga como fraude. Estoy haciendo o estoy dándole alguna partida, un tratamiento distinto con el fin de beneficiarme a mí o beneficiar a la compañía o beneficiar a un tercero. Y eso es lo que se llama ya intento de fraude. Listo, entonces ojo con la materialidad. Y el tema de la agrupación de datos también es muy interesante, y sobre ese tema hemos tenido amplias discusiones por lo siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Hay algunos contadores que quieren llevar una contabilidad demasiado detallada en asuntos en donde no es necesario, en asuntos donde se puede agrupar. En una ocasión, por allá en el año 2013-2014, estábamos implementando la NIF en ASMED Salud, EPS de régimen subsidiado, que ya está en la lista de las próximas que van a liquidar. Obviamente la mayoría de las EPS deberían haber sido cerradas hace tiempo. Entonces, estábamos allí y pedimos un listado de la propiedad, planta y equipo, lo que comúnmente se llama como activos fijos. Bueno, realmente activos fijos es un término fiscal que lo empezaron a utilizar las empresas de software para nombrar lo que es un módulo de propiedades, planta y equipo, o un módulo de activos de largo plazo. Entonces pedimos una lista de activos fijos y nos dijeron, hay que llamar al de sistemas y eso se demora como medio día. Bueno, llámelo y solicítele que lo saque. Entonces el de sistemas fue a su servidor, se conectó y sacó el listado de activos fijos. Eran como unos 23.000 activos, larguísimo. Entonces, claro, cuando nosotros les decíamos todo lo que había que hacer con propiedades, planta y equipo, pues a ellos les parecía que era mucho trabajo, pero era porque tenían supuestamente demasiados activos. Entonces, luego cuando miramos ese listado tan grande, les dijimos, bueno, vamos a aplicarle materialidad a esto, porque empezamos a ver una cantidad de activos de valores insignificantes, como las cocedoras, los sacaganchos, las papeleras, las bandejitas para poner hojas de papel reciclado, material publicitario, lámparas. Entonces les dijimos, bueno, aquí hay muchos elementos que no deberían estar allí, simplemente deberían haber sido contabilizados como gasto cuando se adquirieron por tema de materialidad. Entonces le pusimos un filtro de 4 salarios mínimos, que en ese tiempo eran como unos 2.600.000 pesos o similar, por ahí cerca. Y entonces la lista de 23.000 activos se convirtió en una lista de solamente 300 activos. O sea que 300 eran los activos que merecían realmente estar allí, en lugar de 23.000. Entonces en ese momento hicimos una depuración, bajamos una cantidad de activos y ya trabajamos realmente con activos materiales. Eso en cuanto a materialidad. Y en cuanto a agrupación de datos, hubo otra situación que pude observar, no solamente en esta, sino en otras compañías, y es la siguiente. Por ejemplo,
Cuando se compra el mobiliario para una oficina, hoy en día ya uno no compra escritorio, ya no compra escritorio, archivador, biblioteca, sino que se compran módulos a medida y entonces una compañía los trae cortados y los arma. Cuando llega la factura de eso, pues esa factura es larguísima. Módulo T5, 22 unidades, módulo L6, 18 unidades y así sucesivamente. Y uno mira la oficina y hay un poco de muebles, escritorio, mesas, sillas, y uno no ve el T5 por ningún lado, pero ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se va a cargar esa información a los módulos de propiedad, planta y equipo, para efectos luego de la depreciación y todo esto, muchas compañías lo que hacen es que empiezan a crear cada unidad de estas en el módulo de activo fijo. Eso no tiene sentido. Simplemente, si eso costó 50 millones de pesos, usted cree un solo activo que se llame mobiliario de oficina, comprado en tal fecha, y listo, 50 millones de pesos, y lo va a depreciar junto. Usted ahí lo que está haciendo es agrupar datos. Para que no se ponga a depreciar tabla por tabla, tornillo por tornillo, base por base, usted dice, el mobiliario de la oficina costó 50 millones de pesos y ya, chao, se fue la depreciación. De pronto las sillas, cree otro que se llame sillas de oficina, pero sillas terminado en S, así, sillas. No diga silla 1, silla 2, silla 3, la silla del contador, la silla del auxiliar, la silla de no sé quién. Diga sillas compradas en tal fecha, 30 millones de pesos, así hayan sido 50, 100 sillas, un solo activo y lo deprecia juntos. Eso se llama agrupación de datos. Hay gente que dice, no, eso no se puede hacer porque no sé qué, que el control, que si se pierde una silla y tal, eso no es problema suyo, señor contador. No se eche usted problemas que no tiene que echarse. Si a alguien le preocupa que se pierda una silla y quién se la robó o era la silla de quién, pues entonces que pongan a alguien con una listica de sillas y nombres a que la esté verificando todos los días o cada 15 días. Pero usted, señor contador, no tiene que ser el que ande contando las sillas cada 15 días. Eso no es problema suyo. Usted lo que tiene que ocuparse son de otras cosas más importantes. Entonces, para efectos contables, para efectos de los estados financieros, agrupe los datos. Agrupe partidas similares, agrúpelas en una sola y trabaja como una sola unidad. Obviamente, si usted tiene 3 edificios, no los vaya a agrupar en uno solo, pues esos sí son importantes, significativos, materiales. Pero si usted lo que tiene son 3 sillas, ponga un solo activo que llame sillas y chao. Otro ejemplo de agrupación de datos es cuando tenemos animales. Entonces, si usted tiene fincas o se dedican a ganadería, actividades de ganadería, agrícolas y pecuarias, entonces hay algunas ocasiones en las que agrupamos y otras donde trabajamos los activos individualizados. Por ejemplo, es común que donde se tenga ganado mayor, vacas y toros, etcétera, donde hay ganado mayor, pues esos animales se van contabilizándolo, digámoslo así, uno por uno. Y a cada vaca se le lleva una hoja de vida y la granja sabe esa vaca cuándo la compró o si nació, entonces sabe quién es la mamá y el papá, etcétera. Entonces, las vacas no suelen agruparse. Las vacas suelen trabajarse una por una. Pero si yo lo que tengo son pollos, en un galpón tengo 5.000, 6.000 pollos, o ni siquiera sé cuántos tengo, porque cuando son esa cantidad de pollos, pues yo no los estoy contando todos los días. Entonces esos pollos los agrupo por galpones, por ejemplo, los agrupo por galpones. Y digo galpón 1 y yo sé que inicialmente tenía en ese galpón, por ejemplo, 5.000 pollos. Listo, los trabajo como una sola unidad que se llama galpón. No voy a ponerme a contar esos pollos todos los días porque eso es absolutamente imposible. Listo. Ok. Entonces, agrupe donde pueda agrupar, donde lo vea conveniente, para efectos de que su contabilidad no sea tan de uno a uno, sino que se puedan agrupar ciertas partidas. ¿Es claro hasta allí o alguna pregunta?
Bueno, este tema de la agrupación, algunas colegas que han escuchado sobre esto ya empezaron a hacer cambios en la forma como lo hacen y eso les va a reducir muchísimo el trabajo. Porque no es lo mismo usted tener 5 activos, por ejemplo, un activo que se llame mobiliario de oficina, otro que se llame sillas, a tener 100 activos, ¿sí? Cada tabla pues es un activo. Eso, entre más activos usted tenga, más difícil va a ser luego llegar a hacer una conciliación, encontrar un error, incluso hacer los inventarios de esos activos. Ok, ahora, conjunto completo de estados financieros. Vamos a mirar realmente qué es un conjunto completo de estados financieros. ¿Cuándo podemos decir que tenemos o qué elementos debe contener un conjunto completo de estados financieros? Conjunto completo de estados financieros. Y de una vez vamos a poner aquí 3 listas porque son 3 opciones. Opción 1, opción 2 y opción 3 para la presentación de estados financieros. Entonces, un conjunto completo de estados financieros va a incluir todo lo siguiente. Todo. Los que preguntan, ay, profe, ¿hay que hacer el estado de flujos de efectivo? Sí, hay que hacerlo. Aunque al inicio es maluquito de hacer y eso no cuadra, pero una vez que uno ya le tiene la técnica, la práctica, pues lo hace mucho más fácil, ¿ok? Entonces debe incluir todo. Estado de situación financiera a la fecha sobre la que se informa. En las 3 opciones vamos a tener estado de situación financiera. Luego el literal B me dice una u otra de las siguientes informaciones. Una u otra. Allí me está dando la oportunidad de elegir. ¿Ok? Una u otra. Entonces, una es un solo estado de resultado integral. ¿Sí? Y la otra es un estado de resultado separado y un estado de resultado integral separado. O sea que yo puedo tener un estado de resultados más estado de resultado integral en la opción 1. La opción 2 simplemente un estado de resultado integral. Y la opción 3 la voy a dejar por ahora vacía porque esa tiene otra posibilidad. Bien, el literal C nos habla de un estado de cambios en el patrimonio. Todos deben tener estado de cambio en el patrimonio, entonces vamos a ponerlo aquí, estado de cambios en el patrimonio. Y todos deben tener estado de flujos de efectivo. Estado de flujos de efectivo. Y las respectivas notas también todos. ¿Listo? Entonces, estos son las 3 posibilidades que tenemos en cuanto a un juego completo de estados financieros. Cualquiera de las 3 es absolutamente válida, pero usted debe decir en sus políticas contables cuál es el juego de estados financieros que usted va a presentar. ¿Sí? Recuerden que las políticas contables, cuando la norma da varias alternativas, las políticas contables deben establecer cuál de las alternativas se va a tomar. Entonces, si sus políticas contables o las de algún amigo dicen presentación de estados financieros, subtítulo, conjunto completo de estados financieros, tal, y luego dice un conjunto de estados financieros de una entidad incluye todo lo siguiente, un estado de situación, una u otra de la siguiente, y copiaron todo eso, eso quedó malo. La política contable suya debe decir un conjunto completo de estados financieros de la entidad, o sea, el que está escribiendo. Incluye lo siguiente, el literal A tiene que incluirlo, pero en el literal B tiene que decir cuál de estos dos va a utilizar. ¿Ok? Tiene que decir cuál de los dos va a utilizar. Y además, ojo, este párrafo 3.18 también es bien interesante,
Me dice, si los únicos cambios en el patrimonio durante los periodos para los que se presentan los estados financieros surgen de ganancias o pérdidas, pago de dividendos, corrección de errores de periodos anteriores, cambios de políticas contables, la entidad puede presentar un único estado de resultados y ganancias acumuladas en lugar del estado del resultado integral y del estado de cambios en el patrimonio. O sea que yo puedo decir aquí que voy a presentar un estado de resultados y ganancias acumuladas en lugar del estado de resultados y el de cambios en el patrimonio. ¿Listo? Entonces, en este caso serían solamente 3 informes más las notas. Pero eso solamente lo puedo hacer, como dice acá, si los únicos cambios en el patrimonio provienen de ganancias o pérdidas, pago de dividendos, corrección de errores, cambios de políticas contables. O sea que no se puede hacer si hubo, por ejemplo, revaluaciones. ¿Ok? Entonces la entidad también va a decir, y esto lo puede dejar en la política, si va a hacer uso de la opción que le brinda el párrafo 318 cuando se cumplan las condiciones establecidas en ese mismo párrafo. Eso debe quedar establecido en políticas contables. Si no hay partidas de otro resultado integral, entonces podemos hacer un estado de resultados simplemente y ya. No es necesario hacer el estado de resultado integral si no hubo partidas de resultado integral precisamente. Y el párrafo 320 a tenerlo en cuenta también siempre, puesto que el párrafo 314 requiere importes comparativos con respecto al periodo anterior para todos los importes presentados en estados financieros. El conjunto de estados financieros debe tener por lo menos dos de cada uno. ¿Ok? Entonces 2021 comparativo con el 20. Y ojo que he visto estados financieros de un solo año sin comparativo en incluso empresas grandes. Bueno, ¿qué va en el resultado integral? Eso lo vamos a ver ahora en la sección 5, estado de resultados y estado de resultado integral. Allí vamos a ver cuáles son las únicas partidas que se pueden presentar en el otro resultado integral. Eso no es que yo diga, ay, esto lo quiero poner en el ORI, es que me gusta cómo se ve ahí, mira lo que lindo se ve, qué chusquito. No señor, lo que va al ORI es solamente lo que la norma permite que se lleve al ORI, nada más. Y eso son unas partidas específicas que la misma norma dice que se deben llevar al ORI. ¿Listo? La norma misma le dice qué partidas se deben llevar al ORI. Y lo que la norma no diga que va al ORI, pues entonces va a resultados. Muy bien. Los estados financieros se deben identificar tratando de no repetir mucha información en toda parte, ¿no? La idea es que la información se presente una vez y ya, pero también si es necesario repetirla, pues se repite. Pero en lo posible tratar de no duplicar información. Deben llevar el nombre de la entidad que informa, deben decir si son estados financieros de una entidad individual o de un grupo, esto se dice ahí en la nota 1, la nota 2. Debe decir cuál es la fecha de cierre, mencionar la moneda de presentación y el grado de redondeo, si se presenta en pesos o en dólares, y si está redondeado a miles de pesos, a millones, lo que sea. La norma no establece si usted puede o no puede redondear. La norma simplemente le dice si ha hecho algún nivel de redondeo. De hecho, siempre diga qué nivel de redondeo tiene. El punto B, claro, si la entidad pertenece a un grupo económico, va a decir si los estados financieros son consolidados o si son separados o si son individuales. Porque yo puedo pertenecer a un grupo económico pero ser una entidad controlada por otra. Entonces presento mis propios estados financieros y voy a decir pues que son individuales, que son de mí solamente.
Y vamos a revelar también en notas el domicilio y la forma legal de la entidad, si somos una SA, si somos una limitada, una SA, lo que sea, el país en el que se ha constituido, la dirección de su sede social. Todos estos datos los vamos a incluir en las notas. Seguramente ya ustedes lo tienen incluido en sus notas. La naturaleza de las operaciones de la entidad y de sus principales actividades. Esta norma no pide información por segmentos, no pide información de ganancias por acción, ni tampoco información financiera intermedia. Si la entidad lo quiere hacer, entonces pues va a decir cuáles son los criterios para su presentación. Pero pues por obvias razones, la recomendación es que si se va a incluir ese tipo de información, pues se haga cumpliendo con lo que dicen las NIF plenas. Que haya en las NIF plenas, sí hay unos tratamientos para eso, no nos vamos a poner a inventar. ¿Listo? Muy bien. Ok, estado de situación financiera. Vamos con la sección 4 de la NIF para pymes. Muy bien, el estado de situación financiera. Les reitero lo que les decía al inicio, la norma no nos da el formato, ni el cuadrito, ni el modelito de los estados financieros. La norma nos da simplemente unos requerimientos mínimos que deben cumplirse en la presentación de los estados financieros. Entonces, vamos a ver qué nos pide la sección 4. Nos dice la sección 4, párrafo 1, nos va a decir cuál es la información que debo presentar en el estado de situación financiera y cómo presentarla. Bien, el estado de situación financiera a veces lo denominamos balance. Hay gente que dice que decir balance está mal. No, el balance es un término genérico. Lo que pasa es que cuando ya vamos a hacer los estados financieros para presentar, pues le vamos a poner el nombre completo, el bonito, el estado de situación financiera. Pero realmente podemos referirnos a él como balance en nuestra comunicación diaria. Presenta activos, pasivos y patrimonio de la entidad a la fecha específica al final del periodo sobre el que se informa. ¿Qué vamos a presentar allí? Pues cada una de las categorías de los activos que tengamos en la compañía, agrupados de acuerdo con estas categorías que están en el párrafo 4.2, que son el efectivo y equivalentes, deudores comerciales, activos financieros, inventarios, propiedad, planta y equipo. Lo que la norma quiere, o lo que esta sección nos establece, es que no podemos revolver unos con otros. No podemos revolver activos financieros con inventarios o intangibles con activos biológicos. Estas son las clasificaciones mínimas que debo tener en mis estados financieros. Y si tengo activos de alguna de esa categoría, pues esa categoría la tendré que presentar en los estados financieros. Bien. Yo puedo poner encabezamientos, puedo poner subtotales y ojo, puedo poner también partidas adicionales. La norma no me dice cómo tengo que totalizar, cómo tengo que poner sumatorias, todo eso, no lo dice. Solamente dice que si es relevante para comprender la situación financiera, pues entonces la incluyamos. Entonces es muy común encontrar, por ejemplo, una categoría que se llama deudores, antes la llamábamos deudores. Si miramos la categoría deudores, nosotros podríamos, por ejemplo, poner algunos activos financieros en la categoría deudores y incluso en la categoría, por ejemplo, los impuestos, los saldos a favor en impuestos se solían presentar en la categoría de deudores. Entonces yo podría también pues seguir utilizando una categoría de deudores y dentro de ella poner mis saldos a favor por impuestos. O también establece este párrafo 4.3, yo puedo utilizar partidas adicionales. Por ejemplo, una partida que se llame activos no financieros, y en esa puedo tener los anticipos, puedo tener los saldos a favor en impuestos y puedo tener otros activos, ¿ya? Porque puede haber activos que no estén en ninguna
de las clasificaciones que establece la norma, entonces simplemente la dejo en otros activos y ya. Bien. Recuerden que si tienen alguna pregunta, por favor me la escriben y con mucho gusto se les va contestando. Entonces hasta aquí lo que hemos dicho es, la norma no me dice cuál es el modelo ni formato ni cuadrito, simplemente me dice vamos a clasificar, a separar los activos en estas categorías como mínimo, y si tiene alguno que no esté en ninguna de esas categorías de activos o pasivos, entonces vamos a crear partidas adicionales. Vamos a ver qué nos está escribiendo María del Pilar. Un saldo a favor de impuestos se puede presentar en no corriente cuando está en un proceso de demanda con la DIAN. Si está en demanda con la DIAN, incluso me genera la duda de si se debería presentar. Cuéntame de dónde proviene ese saldo a favor y por qué ha sido necesario demandar. Saldo a favor en renta. ¿Y por qué fue necesario demandar? Se demandó porque la nueva solicitud de devolución se hizo a destiempo. Después de notificación electrónica por la DIAN. Bueno. Entonces, ahí el asunto es el siguiente. Ustedes deben hacer una evaluación, debieron evaluar las posibilidades de recuperar o no ese dinero. Si las posibilidades de recuperar son altas, entonces la cuenta permanece. Los abogados ya nos confirmaron que el pleito tiene más del 60% de posibilidad de ganar, listo. Entonces permanece como una cuenta por cobrar, no es necesario darlo de baja, pero eso le iba a decir, en un tiempo de más de 2 años, entonces mídalo a valor presente, porque no es lo mismo tener el dinero hoy que tenerlo dentro de 2, 3, 4 años. Entonces, incluso si el abogado le dice 2 años, póngale 4 y lo pone una tasa de descuento y todo, ahí le queda bien medido. Entonces, y se presentaría en no corriente, que es su pregunta, claro que sí, porque es un dinero del cual no van a poder disponer en el periodo, en los 12 meses siguientes a la fecha de corte. Entonces, ese hecho hace que la partida tenga que presentarse como una partida no corriente. ¿Listo? Entonces, esa sería la respuesta, se va a presentar como no corriente. No es un activo financiero, es un activo no financiero no corriente. Los activos financieros provienen de contratos. Los activos financieros provienen de contratos. Los saldos a favor en impuestos no provienen de contratos porque ninguno de nosotros se sentó con el Estado a negociar cuáles eran los términos de la tributación. Entonces no lo vas a presentar como activo financiero, sino otros activos no financieros no corrientes. Y ahí va a estar entonces ese saldo a favor. Esa sería una de estas, otra categoría que dice acá, una partida adicional. ¿Listo? Porque ni es instrumento financiero ni ninguna de las otras categorías que aparecen en el párrafo 4.2. Ok, vamos a distinguir entre partidas corrientes y no corrientes. Es, digamos, la presentación por defecto es partidas corrientes y no corrientes, aunque aquí hay una excepción, excepto yo puedo utilizar una partida, una presentación basada en el grado de liquidez cuando sea información fiable más relevante. Generalmente las entidades financieras utilizan una clasificación por liquidez
porque a ellos no les preocupa tanto la distinción entre corriente y no corriente, y además la definición misma de corriente y no corriente no sería muy relevante para entidades financieras. Entonces ellos lo hacen simplemente por, por nivel o grado de liquidez. Listo, entonces, a menos que la presentación por liquidez sea más conveniente, pues vamos a presentar como corrientes y no corrientes. Y si utilizo la excepción, entonces todos los activos y pasivos se van a presentar con de acuerdo con su orden de liquidez. Bueno, entonces, ¿qué es un activo corriente? La norma me dice el activo corriente va a tener unas características. Ojo, me da un listado de 4 características separadas por la letra O. Quiere decir que no hay que cumplirlas todas, sino que es posible que cumpla solamente una, o 2, o 3, o 4, para poder clasificarlo como corriente. Entonces, ¿cuáles son esas características? Primera, se espera realizar o tiene la intención de venderlo o consumirlo en el ciclo normal de operación. Entonces aquí surge la siguiente pregunta: ¿cuánto tiempo es un ciclo normal de operación? ¿Cuánto tiempo es un ciclo normal de operación? Entonces, nosotros antes de las NIF decíamos que corriente era lo que se iba a realizar o a pagar en el año siguiente a la fecha de corte, y lo demás era no corriente. La NIF nos aclara, no es tanto un periodo de 12 meses, sino más bien el ciclo normal de operación. Si yo lo que hago es fabricar barcos, yo me demoro muchísimo fabricando un barco, 3 años, 4 años, dependiendo del tipo de barco que se fabrique. Entonces, la norma me dice que el ciclo normal de operación es el periodo desde que la entidad adquiere materias primas, fabrica el producto, lo vende y recauda lo vendido. Entonces, en una fábrica de barcos, el ciclo normal de operación pueden ser 4 o 5 años. Un activo que se espere realizar o utilizar en su ciclo normal de operación es un activo corriente. Entonces, por ejemplo, tengo la fábrica de barcos y tengo unas piezas de inventario que se van a montar en el barco, pero dentro de 2 años. No importa cuánto me vaya a demorar, pero son inventarios, son activos corrientes, están dentro del ciclo normal de la operación. Todo lo que se llamen inventarios para producción o para venta van a ser activos corrientes. ¿Por qué? Porque son activos que se esperan vender en el ciclo normal de operación. Todo lo que se llame cartera por venta de inventarios o prestación de servicios lo vamos a clasificar como activo corriente. ¿Por qué? Porque hacen parte de mi ciclo normal de operación. Profe, pero es que a mí la cartera me la pagan a 1 año, año y medio, tengo una clínica y mis clientes son la GPS. No importa, son cartera y hacen parte de su ciclo normal de operación. Entonces todo lo que se llame cartera lo vamos a poner como activo corriente. Profe, es que tengo un inventario en la bodega y ese inventario hace 2 años que no se mueve, entonces voy a ponerlo en no corriente. No, lo va a dejar como activo corriente. Más bien lo que va a hacer es que le va a hacer una prueba de deterioro, o sea, van a analizar si realmente eso algún día se va a vender o no, y si no tiene muchas posibilidades de recuperar ese dinero, pues entonces más bien contabiliza un deterioro. Pero la antigüedad del inventario no hace que el inventario se clasifique como no corriente, ni la antigüedad de la cartera hace que se clasifique como no corriente. Ahora, si le prestaron plata a alguien a largo plazo, eso sí va a ser un activo no corriente. ¿Por qué? Porque prestar plata no es un negocio, usted no es banco, y además ya está establecido que le van a pagar eso a largo plazo, entonces es un activo no corriente. Literal B nos dice, mantiene el activo principalmente con fines de negociación. Por eso los inventarios siempre van a ser corrientes, pues los tengo ahí para venderlos. Si yo compré una bodega para pintarla y luego venderla, esa bodega es un activo corriente. ¿Sí? Ojo con eso. Las propiedades de inversión que se tienen
Ya para ser vendidas son un activo corriente. No cuando recién las compro, porque realmente si yo la compro para venderla en el corto plazo ni siquiera sería una propiedad de inversión, tendría que ser clasificada como inventario y eso tiene unos efectos fiscales bien agresivos, ¿ok? Entonces póngala como propiedad de inversión y así para efectos fiscales va a ser un activo de largo plazo y cuando lo venda le va a generar una ganancia ocasional en lugar de una renta ordinaria. Bueno, literal C nos dice, espera realizar el activo dentro de los 12 meses siguientes desde la fecha sobre la que se informa. Realizar significa volverlo plata. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, cuentas por cobrar que no sean de la operación, pero que van a ser recaudadas en los siguientes 12 meses a partir de la fecha sobre la que se informa, pues usted los clasifica entonces como activos corrientes. Literal D. El efectivo o equivalente al efectivo siempre será corriente, salvo que tengan uso restringido y no puedan ser intercambiados o utilizados por un periodo mínimo de 12 meses. Entonces, por ejemplo, si usted tiene una cuenta bancaria con 50 millones de pesos allá, pero la tiene embargada y ese embargo no se va a solucionar en los siguientes 12 meses o no hay expectativa de que se pueda solucionar, entonces ese sería el caso de una partida de efectivo, no corriente. ¿Ok? Muy bien. Ok. Y el 4.6 nos dice, una entidad clasificará todos los demás activos como no corrientes. Dice Mayerly, hola Mayerly, Tiempo Inverte. Profe, una empresa para poder tomar un arriendo, un local, por un año tuvo que aperturar, el verbo aperturar no existe, aunque los bancos lo utilicen. Cada que un funcionario del banco le diga aperturar, dígale, oye, aperturar no existe, dar apertura sí existe. Un CDT porque no tenía codeudores. El CDT es por 3 meses inicialmente, pero se sigue renovando y este tiene como fin garantizar el canon de arrendamiento frente a algún incumplimiento por parte del arrendatario. ¿Cómo se manejaría? ¿Como activo corriente? No. Los CDTs, en ese caso, usted tiene que mirar la finalidad del instrumento financiero. Primero que todo para saber si lo clasifica como una inversión o si lo clasifica como equivalentes al efectivo. Ese CDT, como está destinado a garantizar el cumplimiento de un contrato y se espera que va a ser un contrato de largo plazo, entonces ese dinero del CDT no está disponible ni va a estar disponible en el corto plazo para pagar demandas de efectivo de la operación. Entonces no es equivalente al efectivo. Y además, como ese CDT no se va a convertir en plata en los 12 meses siguientes a la fecha de corte, sino que la idea es que la entidad va a tener ese local por mucho tiempo. Y como va a tener ese local por mucho tiempo, pues entonces no va a convertir ese CDT en dinero, no lo va a realizar en el corto plazo. ¿Listo? Entonces ese CDT no lo puedes poner como un activo corriente, sino que sería un activo no corriente, por esa razón que te acabo de dar. Bien, entonces todo lo demás va a ser no corriente. Y ojo con esta segunda parte del párrafo, cuando el ciclo normal de operación no sea claramente identificable, se supondrá que su duración es de 12 meses. Esto suele ocurrir en entidades, por ejemplo, pueden ser entidades comerciales, industriales o de servicio, eso es indiferente. Por ejemplo, una tienda, un supermercado donde yo todos los días compro y vendo,
El ciclo de operación es muy corto, suelen ser solamente unos días o semanas, o sea que vamos a considerar que ahí es de 12 meses. Si yo presto servicios, por ejemplo una clínica, todos los días entran pacientes, todos los días salen pacientes, se les prestan servicios, los pacientes pagan una parte, se recobra otra parte, pero no hay algo tan claro como que digamos el ciclo desde que un paciente entra hasta que sale y paga sea de tantos meses. Eso es muy variable ahí, entonces allí se considerará un ciclo de operación 12 meses. Muy bien. Me gustaría saber a qué se dedican sus compañías. Escríbanme qué hacen las empresas para las cuales ustedes trabajan para saber, hacemos un ejercicio de identificación del ciclo normal de operaciones. Una constructora. Bueno, fíjense que el ciclo normal de operaciones de la constructora, por ejemplo, si se dedica a construir apartamentos, viviendas de interés social, un proyecto de esos puede durar 2 años, 3 años, 4 años, dependiendo del tamaño y la complejidad. Entonces, el ciclo normal de operaciones de la constructora puede extenderse a 2, 3 o 4 años. Si es una constructora que se dedica a hacer contratos de obra civil, es posible que trabajemos con un ciclo de operaciones más corto. Pero si es la típica constructora de apartamentos y viviendas de interés social, los ciclos de operación son mucho más largos, por lo menos de 2 años, ¿sí? Aunque se suelen demorar 2, 3, 4 años en un proyecto de vivienda. A ver, ¿quién más? A ver, ¿a qué se dedican sus compañías? Escríbanme ahí dos o tres, por favor. Una clínica odontológica. Una clínica odontológica, si presta servicios de limpieza y toda esa cuestión, que me saquen una muela que me duele, que tienen convenio con EPS y todo. Entonces, el ciclo de operación es muy variable porque puede ser desde un simple servicio hasta 2 o 3 años, por ejemplo, en los trabajos de ortodoncia. Entonces, en ese caso, 12 meses sería su ciclo de operación. Muy bien. Los demás, si me quieren decir, con mucho gusto conversamos sobre ello. Ok. Pasivos corrientes. La clasificación de los pasivos corrientes es muy similar a la de los activos. También me dan 4 características de los pasivos corrientes. Con cualquiera de esas que se cumpla, ya el pasivo se considera corriente. La primera es que se espere liquidar en el transcurso del ciclo normal de operaciones de la entidad. Entonces, por eso les hablaba del caso de la empresa que fabrica barcos. Una empresa que fabrica barcos, pues tiene un ciclo de operaciones largo, por ejemplo, de 3 años. Entonces, si tengo una cuenta por cobrar o por pagar, más bien, estamos hablando de pasivos, una cuenta por pagar con 2 años de plazo, pero relacionada con mi operación de fabricante de barcos. Por ejemplo, un proveedor de repuestos, un proveedor de inventarios, un contratista. Entonces, así me hayan dado 2 años de plazo, sería para mí un pasivo corriente porque es un pasivo que se espera liquidar en el transcurso del ciclo normal de operaciones de la entidad. Segundo, se mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación. Esto es muy poco común en pymes. En entidades financieras es muy común tener pasivos disponibles para negociar.
Pero en la mayoría de empresas del sector real casi no se presentan esas situaciones. Tercero, el pasivo debe liquidarse dentro de los 12 meses siguientes a la fecha sobre la que se informa. Cualquier deuda que deba liquidarse, por ejemplo, si su corte es diciembre, pues cualquier deuda que se deba liquidar en el año siguiente va a ser considerado un pasivo financiero. Bien. Y el cuarto, la entidad no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante al menos los 12 meses siguientes a la fecha sobre la que se informa. En este cuarto suelen aparecer los créditos de tesorería. El banco me hace un crédito de tesorería para pagarlo dentro de 3 meses, y dentro de 3 meses yo, en lugar de pagarle, lo renuevo, simplemente le sigo pagando intereses. Entonces, si mi contrato tiene esa característica, esa condición que me permite aplazar el pago, simplemente renovar el crédito, yo podría clasificarlo como un pasivo no corriente. Y cualquier otro pasivo se clasificará como no corriente. Entonces, por ejemplo, los pasivos, el impuesto diferido pasivo, eso va a ser un pasivo no corriente. Beneficio a los empleados a largo plazo, va a tener una porción corriente y va a tener una porción no corriente. Bueno, ¿en qué orden vamos a presentar las partidas y en qué formato? Esta norma no prescribe ni el formato, ni el cuadrito, ni el modelo. O sea, aquí no se le dice en qué orden tienen que estar, con qué tipo de letra, si espaciado doble o punto y medio, nada de eso. La norma simplemente le dice, en el párrafo 4.2, pues nos estableció una lista de las categorías o de las partidas en las cuales se deben separar los activos, pero no dice cuáles tienen que ir arriba, cuáles tienen que ir abajo, ni cosa similar. Listo. Bien, además, pues hay que incluir otras partidas cuando el tamaño, naturaleza o función de una partida o grupo de partidas sea similar, de tal manera que la presentación por separado sea relevante. Casi siempre va a aparecer la partida de otros activos, por ejemplo, otros activos no financieros. Incluso para algunas compañías, ahorita que mencionaban las constructoras, en las constructoras debería haber en el estado de situación financiera una categoría que se llame anticipos. ¿Por qué? Porque las constructoras usualmente entregan y reciben gran cantidad de anticipos. Los anticipos son parte fundamental, parte importante del negocio de las constructoras. Yo les recomiendo que deberían tener una categoría para esos anticipos, separada, o sea, una nueva categoría de activos. Las denominaciones que se utilizan y la ordenación de las partidas pueden modificarse de acuerdo con la naturaleza de la entidad. Aunque no es común, de hecho nunca he visto un caso, o sea, los activos biológicos siempre van a ser activos biológicos, las propiedades planta y equipo siempre van a tener ese nombre, pero no sé, puede ser, por ejemplo, en las entidades financieras ellos utilizan unas denominaciones distintas. Por ejemplo, las cuentas de ahorros y corrientes de todos nosotros en los estados financieros de un banco se llaman exigibilidades, no se llaman de otra, ni depósitos, nada, exigibilidades, así se llaman. Entonces simplemente es un término que se utiliza en ese gremio y es totalmente válido llevarlo a los estados financieros. Bueno, y para decidir si una partida se presenta por separado, pues hay que tener en cuenta los importes, naturaleza y liquidez de los activos, la función de los activos, y lo mismo para los pasivos, importe, naturaleza y plazo de los pasivos. Entonces, que nos quede esto claro, la norma no dice cuál es el orden de las partidas, la norma no establece un cuadrito, ni un modelo, ni un formato. Entonces, cuando me piden, por ejemplo, profe, hagamos un libro con formatos de estado financiero, yo les digo, eso no sirve,
porque hay muchos tipos de compañías, muchos tipos de actividades, por lo tanto cada uno va a tener las categorías de activo que va a utilizar, entonces un formato para todos sería prácticamente imposible de hacer. Y si hago uno que contenga todo y que cada uno le quite, pues va a ser más lo que le toca borrar que lo que realmente va a utilizar. Se vuelve una herramienta que no va a ser útil. Entonces, usted puede trabajar con su mismo formato de estados financieros. Entonces, la norma no establece el modelo, ni el formato, ni el cuadrito para los estados financieros. Si alguien le dice, mire, este es el formato que piden las NIF, dígale mentiroso, calumniador. Usted es una persona que falta a la verdad, porque las NIF no establecen el formato, ni el modelo, ni el cuadrito. Entonces, usted puede seguir utilizando el mismo formato que ha utilizado toda la vida. Simplemente vamos a revisar los nombres de las partidas. Vamos a revisar también la agrupación de las partidas, los nombres de los estados financieros y listo, con ese mismo podemos seguir trabajando y además ya es familiar para usted y seguramente ya lo tiene formulado y todo. Ok. Bueno, hay una información que se puede presentar en el estado de situación financiera o en las notas. De hecho, todos los requerimientos de las NIF deben quedar en alguna parte de los estados financieros o de las notas. No es necesario estarla repitiendo, pero sí es necesario que en alguna parte queden y se cumplan todos los requerimientos de las NIF. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué información debe quedar incluida en alguna parte de los estados financieros? La siguiente. Primero, propiedades, planta y equipo en clasificaciones adecuadas para la entidad. ¿Qué significa esto? Usted puede tener una sola línea en los estados financieros que se llame propiedades, planta y equipo y poner el total, y luego en las notas puede poner el detalle: terrenos, edificaciones, construcciones en curso, vehículos, muebles y enseres, etcétera, etcétera. O usted puede en el estado de situación financiera poner propiedad, planta y equipo y agregarle el detalle también. Usted puede poner los valores netos o puede poner el valor bruto menos la depreciación. La norma no le dice cómo tenga que ir eso en la presentación. Simplemente, si usted en el estado de situación financiera simplemente pone una línea que diga propiedades, planta y equipo y un valor total, en las notas va a tener que decir cuánto es correspondiente a cada clase de activos o a cada agrupación. Bien, cuánto es, la norma también le va a pedir la revelación de cuál es el costo, la depreciación acumulada, el deterioro de valor, la revaluación si la hubo, etcétera. Bien, entonces puede hacer un balance con una sola línea y total, y en las notas hacer el detalle, o puede empezar a presentar detalle desde el balance. Yo prefiero resumidito los estados financieros y extensas las notas. Segundo, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, mostrando por separado los importes debidos por partes relacionadas. O sea, habrá que tener una cuenta aparte para las partes relacionadas, o de alguna forma tendremos que identificarlas. Importes debidos por otras partes y cuentas por cobrar que surgen de ingresos devengados todavía no facturados. Mire qué interesante, la norma habla de ingresos devengados no facturados, porque el IASB es consciente de que en algunas ocasiones se puede presentar esto. Es muy común, por ejemplo, en los contratos de construcción. Usted reconoce el ingreso, pero no ha hecho la factura, porque la factura, por efectos de la cláusula contractual, supongamos que la factura se elabora al finalizar el contrato. Entonces, todo eso puede ocurrir y habrá que separarlo en esas categorías. De los inventarios nos dice que se requiere mostrar por separado los importes de inventarios que se tienen para la venta, los inventarios en proceso y los inventarios de materia prima. Entonces, de nuevo, usted puede, en el estado de situación financiera, puede poner una sola línea que diga inventarios y poner ahí el total. Y luego en una nota va a detallar cuánto le corresponde a cada uno.
O puede en el estado de situación financiera poner inventarios y detallar de una vez cuánto tiene en materia prima, producto en proceso, producto terminado, etcétera. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar. Hay que separar importes por pagar a proveedores, partes relacionadas, ingresos diferidos y acumulados o devengados. Y las provisiones por beneficios a empleados y otras provisiones también deben quedar aparte en el estado de situación financiera. Sobre el patrimonio, pues vamos a decir cuáles son las clases de patrimonio, o sea, las cuentas en las cuales dividimos el patrimonio, ¿sí? El capital aportado, las primas de emisión si hubo, ganancias acumuladas y partidas de otro resultado integral. Volvemos al punto, en el balance puede ir más resumido y en la nota más detallado, o si usted quiere detallar desde el balance, así lo puede hacer. Si la empresa es capital en acciones, como las SA y las SAS, entonces vamos a revelar todo esto. Cuántas acciones hay autorizadas, cuántas hay emitidas y totalmente pagadas, cuántas hay emitidas pero no pagadas. A propósito, voy a hacerles esta pregunta. Vamos a poner aquí un ejercicio. Una entidad emite acciones por 100 millones. Es más, se crea una SAS con capital de 100 millones. Los socios no aportan ni un mísero centavo, sino que se toman los 2 años que la ley permite para cruzar utilidades con aportes. De todo se ve en la villa del Señor. O para traer los aportes. La pregunta es, ¿cómo se contabilizaría la emisión de acciones por 100 millones de pesos si los socios deben esos 10 millones de pesos y no lo han traído? Entonces dice Nancy, no se puede contabilizar como cuentas por cobrar socios, tiene que haber aportes de dinero o bienes. María del Pilar, ese no pago de las acciones se presenta disminuyendo el capital suscrito. Perfecto, entonces es algo como esto. Vamos a decir aquí, cuenta, voy a ponerle el código para que lo referenciemos. Aporte de capital, 100 millones. Y una cuenta que se llama cuentas por cobrar, socios. Pero ojo con lo que voy a hacer aquí, o lo que voy a anotar. Esta cuenta se presenta como menor valor de aportes de capital. Entonces, incluso si usted quiere, podemos decir aquí cuenta 3190, cuentas por cobrar a socios. Entonces, de tal manera que la cuenta de aportes de capital va a tener 100 crédito y 100 débito
o sea, cero en el estado de situación financiera. Emitir acciones sin que me traigan plata no genera incremento patrimonial. ¿Por qué? Por una sencilla razón, pues porque no se está recibiendo ningún aporte. Aportes suscritas no pagadas, sí, eso es, son acciones suscritas, pero que todavía no han sido pagadas, entonces no incrementan el valor del capital. Y ojo, una SAS que se crea en estas condiciones es una SAS que tiene patrimonio cero en el momento de su creación. Es una SAS que tiene patrimonio cero en el momento de su creación. Cuando empiecen a traer el dinero, entonces se empieza a incrementar la cuenta de aportes de capital. ¿Listo? ¿Es claro hasta ahí ese manejo? Ok. Listo. Sobre el capital, entonces, vamos a revelar lo siguiente. A ver, esto ya lo vimos. Sí. Bueno, entonces vamos a revelar las acciones autorizadas. Todo esto es para efectos de revelar todo el tema de acciones en circulación. ¿Cuántas hay autorizadas? ¿Cuántas hay emitidas y pagadas? ¿Cuántas hay emitidas pagadas y cuántas hay emitidas no pagadas en su totalidad? El valor nominal de las acciones, o si no tiene valor nominal, pues se dice también que no tienen. Ojo que aquí no está diciendo que yo las tenga que contabilizar de X o Y manera. Aquí me está diciendo que tengo que presentar en los estados financieros. Obviamente, la forma como yo voy a presentar en los estados financieros es decisiva a la hora de decir cómo voy a contabilizar una partida. Porque si yo contabilizo pensando en los estados financieros, pues va a ser mucho más fácil prepararlos. Pero si contabilizo sin tener en cuenta los requerimientos de estados financieros, pues ahí no va a pasar nada. Cuando vaya a hacer estados financieros, no voy a tener cómo. Bueno, conciliación entre el número de acciones en circulación al principio y al final del periodo. O sea, cuántas tenía, más cuántas emití, menos cuántas recompré, y así sucesivamente. Cualquier movimiento que haya tenido el número de acciones lo voy a revelar en alguna parte de los estados financieros. El valor nominal de las acciones, cuánto fue su valor facial, pero pues usualmente cuando emiten acciones no se emiten a valor nominal, eso sí es cuento, se suelen emitir pues por un valor mucho más alto. A ver, ¿dónde vamos? Derechos, privilegios y restricciones de cada clase de acciones, si las hay. Si usted tiene acciones con dividendo preferente, con pago garantizado, acciones que den doble derecho a voto, todo eso habrá que decir. Las acciones propias en cartera, mantenidas por la entidad o mantenidas por las subsidiarias o asociadas, si mis estados financieros son consolidados. Bueno, y una descripción de la reserva incluida en el patrimonio. Bueno, estos dos últimos párrafos que nos dicen: una entidad sin capital en acciones, tal como las que responden a fórmulas societarias o fiduciarias, revelarán información equivalente a la requerida en el párrafo 412A, mostrando cambios en los 412A. Ajá. Mostrando los cambios producidos durante el periodo en cada una de las categorías. O sea, básicamente si hacemos por ejemplo una unión temporal, una unión temporal, una sociedad de hecho también, y esa sociedad de hecho va a presentar estados financieros, pues igual tiene que presentar la información
de arriba, obviamente guardando la relación. Bueno, si hay un acuerdo vinculante para la disposición importante de activos o de una parte de activos, vamos a revelar ese hecho. ¿Qué activos o grupo de activos se van a vender? Cuáles son los hechos y circunstancias de la venta y el importe en libros de esos activos que se pretenden vender. Y hasta aquí llega la sección 4, estado de situación financiera. Quiero saber si hay alguna pregunta, inquietud, algún comentario hasta allí. Entonces recuerden, no hay modelo, no hay formato, no hay cuadrito. El que le quiera vender un libro que se llama formato de estados financieros, dígale que eso no sirve porque cada entidad tiene su propio formato, su propio modelo. ¿Ok?